Les doy la bienvenida a este curso de creatividad, cultura y sensibilidad, un curso pensado desde el pensamiento institucional de la colegiatura colombiana, fundamentado en la sensibilización sobre la conciencia de que somos potencial ilimitado y también desde la pedagogía instalada en la institución que nos habla del reconocimiento, la revaloración, la resignificación y la recreación de ese potencial. Entonces, este curso nos aporta en esa indagación de nuestros asuntos íntimos, también de nuestros asuntos personales y nuestros asuntos sociales, históricos. En esta medida, esta pedagogía de la concienciación aborda desde la investigación-creación toda esta exploración desde lo que hemos denominado una cartografía de la búsqueda del sí mismo o de la búsqueda de soluciones a temas, problemas, necesidades del contexto en el que estamos. Entonces, desde este potencial ilimitado y desde la conciencia de los seres transformadores que somos, vamos entonces a abordar este curso desde la reflexión y desde la acción en consecuencia. En este primer momento vamos a hablar de la cartografía vital, un asunto centrado en las áreas del reconocimiento de la manifestación que nosotros podemos estimular y que podemos expresar y que podemos proyectar como seres humanos. Voy entonces a compartir esta presentación y desde aquí vamos a empezar a abordar qué es una cartografía. Una cartografía es un mapa de un territorio. Ese territorio va a ser elegido por cada uno de nosotros para ingresar en él, para hacer una inmersión, para poder aventurar unas rutas de anclaje y de fugas disciplinarias e interdisciplinarias. Entonces, la cartografía es primero una exploración de un territorio. Segundo, es la identificación de un tema dentro de ese territorio. Tercero, es el análisis de ese tema y la propuesta de una solución a ese tema, problema, deseo o situación. En este caso, abordamos cartografía vital para hablar de que como seres humanos somos cambio, somos constante evolución y que como seres culturales tenemos ahí una tensión con ese cambio, porque la cultura nos enseña a instalar patrones de comportamiento, patrones de conservación. En esta medida, esta cartografía vital nos va a hablar en primera instancia de nosotros, de quiénes somos, de qué esperamos, de qué hacemos en términos de experiencia y de a qué vamos como trascendencia. Entonces, estas áreas de manifestación del ser humano, ser origen, se nos presentan en esta dinámica como unas coordenadas. Nosotros sabemos que los mapas son una delimitación de un territorio que tienen coordenadas para uno recorrerlas, también tienen convenciones para uno ubicarse y también tienen unas dinámicas de relación. En esta medida, las coordenadas son unos puntos para que nosotros nos ubiquemos, pero también lo podemos hacer desde las metodologías convencionales que tenemos. Y en ese recorrido de lo convencional nos vamos a dar cuenta que también existe posibilidad de recorridos divergentes, de recorridos distintos, de recorridos sensibles, creativos, de recorridos que tienen que ver con el pensamiento paralelo, con la intuición. Entonces, estas coordenadas son sistémicas. Nosotros somos seres que estamos en relación con, somos individuos, pero también somos colectivo, somos unidad, pero también somos totalidad. Entonces, lo que esta invitación nos muestra es que esas coordenadas las podemos tener como aprendizajes, las podemos tener como experiencias significativas, porque en la medida en la que nosotros desde los sentidos enfrentamos nuestro contexto, empezamos a ubicar un sentido, es decir, un deber ser
para actuar en el contexto. Y también vamos delimitando o vamos diseñando o vamos creando esas posibilidades sensibles de estar en ese contexto. Aquí nos hablan de que la experiencia que estamos buscando es una experiencia de potencial ilimitado. ¿Qué es un potencial? Un potencial es una fuerza que está inactiva, tiene toda su potencia que no se ha llevado a la acción. Para ese potencial es preciso tener un contexto nutricio para que, al igual que una semilla que tiene la potencia de ser planta y de volver a ser semilla, nos podamos nutrir. Entonces, un potencial es una fuerza inactiva y a partir de ciertas metodologías, primero pues de la decisión de quererlo hacer, a partir de ciertas metodologías nosotros podemos empezar a estimular esas potencias. Esas potencias tienen que ver con nuestras inteligencias. Hay quienes tienen mayor facilidad para la expresión de una o de otra inteligencia y también tenemos la posibilidad de empezar a estimularnos desde otras potencias, desde otras inteligencias que creíamos que no eran para nosotros. Entonces, este potencial ilimitado, cuando nosotros empezamos a ver que somos infinitos, que hacemos parte del cosmos, pero que tenemos experiencias finitas y que en esas experiencias nosotros podemos manifestarnos de manera múltiple, nos podemos expresar desde la mismidad, que es la condición de lo mismo, desde la otra edad, que es la condición de lo otro, y nosotros mismos también nos podemos reconocer como otros y reconocer en el afuera lo otro y los otros. Y también podemos manifestarnos desde la alteridad. La alteridad es legitimar eso otro, eso distinto que está por fuera de nosotros. Desde esta condición vamos generando en la cultura grupos de los que se parecen y en esa medida forman o se conforma un nosotros. Pero también es importante reconocer que para conformar ese nosotros es preciso un yo que intencione la búsqueda de un tú para confluir en ese nosotros. Entonces, cuando se habla de nosotros como los iguales, también se empiezan a establecer unas dinámicas de relación con los otros que son distintos. Y en esta medida, la manifestación múltiple desde los roles o desde nuestros comportamientos o desde nuestras costumbres parte inicialmente de ese talante individual, de ese talante original, de esa diferencia, es decir, de ese factor diferenciador que nos atraviesa. Aquí aparece la identidad y la identidad es idem, es igual y entitas al ser. Ser igual al ser que somos es una tarea compleja porque nuestra cultura nos ha invitado a parecernos a otros distintos a nosotros. Entonces nos vamos olvidando de quiénes somos y de esa singularidad que puede convertirse realmente en un diferenciador de estilo, de signo y de marca incluso. Entonces aparece la identidad como algo que alinea y que aliena dentro de la sociedad. Y la identidad nos determina también como territorio, como lenguaje, nos determina como institución, nos determina como intereses, como especificidades de grupo. Y aquí es muy importante entender el concepto de autenticidad, el concepto de originalidad, cómo es que se genera eso de originalidad. El origen viene del lugar donde se nace, de la fuente a la que se pertenece. Entonces, cuando nosotros reconocemos ese origen como algo ilimitado, como algo macrosistémico, entonces también podemos obrar en consecuencia con esa ilimitación. La invitación es a que esa experiencia ecosistémica la vivamos desde la conciencia. Aquí es distinto estar vivos a tener la conciencia de estarlos,
porque cuando uno está vivo puede estarlo de manera mecánica, de manera robótica, de manera automática. Y cuando uno tiene la conciencia de estar vivo, hay una diferencia. Y esa diferencia la marca la conciencia, es decir, el darme cuenta de que estoy vivo y cómo es que lo estoy siendo. Entonces, esa conciencia implica un conocimiento de sí, implica un cuidado de sí para poder actuar con los otros. Y ahí estaríamos hablando de una dinámica realmente de humanización, de civilización desde la conciencia que implica ese conocimiento de mi contexto y de la relación que tengo con él. Esa conciencia la puedo valorar moralmente, es decir, desde el deber ser, que es una norma social, y también la puedo valorar éticamente, es decir, desde mi consideración personal, subjetiva de lo que es la vida buena. Las áreas entonces que se nos manifiestan aquí, tenemos la primera, el área de la fisicalidad, nuestra parte física. Cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo cuidamos nuestra parte física. Esa parte física que tiene sentidos para que nosotros podamos percibir el contexto, que tiene un sentido que nos dice cómo actuar con esa parte física en un contexto social, por ejemplo, y también tiene lo sentido que tiene que ver con las maneras sensibles de cómo me pongo en el mundo. Entonces, esta parte física termina siendo un asunto de tacto. En términos de sentidos, el tacto es el sentido sobre el que recaen los demás sentidos. Es decir, cuando yo siento la emanación de un aroma en la mucosa de la nariz, lo que tengo ahí es un tacto receptor del olfato. Cuando yo escucho una vibración sonora que me llega al oído, lo que tengo ahí es un tacto receptor del oído. Cuando yo siento el sabor en las papilas gustativas de la lengua, estoy sintiendo el tacto en el gusto. Y cuando yo siento el tacto sobre la piel, estoy sintiendo contacto. Entonces, nuestro cuerpo físico tiene esa posibilidad del sustrato del tacto. Cuando uno tiene tacto es el sentido que lo conecta, que lo contacta con otros, y eso se convierte en un acto relacional. Entonces, nuestro cuerpo físico es un instrumento de relación con el medio, es un instrumento que podemos utilizar de múltiples maneras y que bien vale la pena reconocer, por ejemplo, en esta medida de la conciencia, cómo es que funciona nuestro sistema neurológico, cómo funciona nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema óseo, nuestro sistema digestivo, porque en la medida en la que lo conozcamos o lo reconozcamos, podemos hacer un ejercicio de vida buena también. Entonces, es importante la pregunta por cómo me estoy relacionando con mi área física. Para poder entonces estimular la creatividad, es importante saber cómo mi cuerpo de manera sensible se relaciona conmigo mismo hacia el interior y con el otro o con el afuera. También tenemos un área que es el área de la lúdica. Históricamente se nos ha dicho que la lúdica tiene que ver con la diversión, que la lúdica tiene que ver con el movimiento y la lúdica también tiene que ver con la quietud, con el silencio, con el aquietamiento. La lúdica tiene que ver con el apaciguamiento y con el reconocimiento de nuestras costumbres como sociedad, de los cultos, de cómo es que actuamos en términos de cosmogonía, que adoramos, que reverenciamos, que nos causa fascinación, que nos causa repugnancia. La lúdica es una posibilidad de ser también en colectivo, de reconocer ese movimiento que juntos somos, esa posibilidad de cocreación en términos de pasión, en términos de alegría, en términos de evolución.
Otra área bien importante es el área relacional. Como seres ecosistémicos siempre estamos en relación con otros, en relación con lo otro, en relación con la cultura, en relación con la naturaleza, en relación entre eso interno que somos y eso externo en donde funcionamos también. Entonces, esta área relacional es muy importante cuidarla porque a veces no sabemos cómo nos relacionamos con los objetos o con los conceptos o cómo nos relacionamos con las acciones o cómo nos relacionamos y gestionamos las emociones. Entonces, hablar de relación es hablar de un entrecuerpo. Me explico. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la montaña es un cuerpo. La montaña, al lado de la montaña podemos tener el mar y entonces el mar es otro cuerpo. ¿Qué relaciona a este mar con esta montaña? La relación entre este mar y esta montaña es un entrecuerpo que se llama playa. Ahora, cuando nosotros vemos la playa no es ni mar solo ni montaña solamente, es la unión de los dos. Eso es una relación. Cuando nosotros tenemos una relación de pareja, una relación organizacional, una relación de país, una relación de mundo, entonces vemos que nosotros como cuerpo uno y lo otro o los otros como cuerpo dos, nos podemos mezclar a través de esa relación. Esa relación no es ni el contexto solo, ni el sujeto solo, sino que es la unión, la mezcla entre los dos. Por eso es que es importante porque no existe la individualidad separada del todo. Tenemos un área que se llama el área de la abundancia. La abundancia tiene que ver con la cornucopia, es decir, con lo pletórico, con lo completo, con lo lleno. Y esto nos recuerda que en cada momento tenemos las condiciones para vivir. En esta medida, ese vivir nos muestra que la vida, el amor, todas las potencias del universo pasan a través de nosotros, nos van haciendo parte de ese flujo. Entonces, la abundancia es dar y recibir, ser un instrumento para que la vida pase a través de nosotros. Y en esta medida, las relaciones con las cosas, las relaciones con los sujetos, las relaciones con el amor, con el dinero, con el sexo, hacen parte de ese intercambio. Entonces, la abundancia nos recuerda el metabolé, el ritmo, el bios, la vida, o sea, esta posibilidad de ser seres caósmicos, de ser seres que fluyen en evolución y que en cada momento se tiene lo preciso para vivir. Existe el área intelectual que para la cultura de Occidente es determinante porque se asocia al mundo de la ciencia, al mundo del logos, al mundo del pensamiento vertical. Este pudiera ser un pensamiento binario que se separa del pensamiento terciario o ternario o del pensamiento sensible, que es el pensamiento paralelo, el pensamiento místico, el pensamiento intuitivo, el pensamiento de lo sensible. Entonces, es importante que esta área intelectual se defina o se redefina como un asunto de razón sensible. Las macroculturas, por ejemplo, de Oriente y las culturas ancestrales de Occidente coinciden en que no está separada la razón de la magia o del mito, que están unidas y que en esa unión uno puede tejer puentes en cómo enfrenta la vida, cómo propone respuestas o preguntas para vivirla, cómo uno es capaz de asumir el misterio de la vida desde la confianza, también desde la intuición. Entonces, esta área intelectual tiene que ver con la mente, tiene que ver con los pensamientos y tiene que ver también con las experiencias. El área intelectual entre nosotros se ubica en el cerebro porque hace parte de esta forma del cognocer el mundo, de lo cognitivo.
Entonces, esta forma de conocer sabemos que no es solo que no es solo racional, que también es sensible. Entonces vale la pena que a través de este curso empecemos a vincular esas dos áreas de nuestro cerebro, la intelectual en términos de razón y la sensible en términos de creatividad. Finalmente, para explorar este potencial creativo y también sacarlo a la acción, sacarlo a la co-creación, es importante reconocer que desde la infancia nosotros tenemos intenciones de ser y de hacer en el mundo. Y esas intenciones se asocian a la pasión, a lo que jugamos. Miren los juegos de la infancia, cómo están asociados a querer vivir de una manera el mundo desde un área del conocimiento. Es decir, cuando uno es niño, quiere jugar a la mamacita, quiere jugar al médico, quiere jugar al ingeniero, quiere jugar al profesor, quiere jugar al ser modelo, quiere jugar al ser cocinero, quiere jugar a hacer un oficio, es decir, a expresar con su saber, con su forma de ser, algo en el mundo para dinamizar y transformar ese mundo. Entonces, estos juegos de infancia, cuando uno los puede canalizar y su contexto le ayudan, entonces esto se convierte en una vocación profesional. Y en esa vocación profesional uno puede hacer un ejercicio de esa pasión, de eso que quiere transformar desde la técnica, la tecnología, desde la ciencia, desde el hacer. Y cuando uno no tiene esa posibilidad de formación académica, uno sigue haciendo eso que quería, eso que jugaba en la infancia en sus contextos. Si uno quiso ser médico, por ejemplo, y no pudo estudiar medicina, sino que fue ama de casa, uno en su ejercicio de ama de casa, de vecina, de amiga, de estar en su contexto social, uno ejerce como médico. ¿Y cuál es la función central de un médico? Cuidar. Entonces, esta persona es quien ofrece el medicamento, quien ofrece un masaje, quien ofrece un cuidado para, en términos emocionales, físicos y espirituales, atender al otro. Entonces, este asunto de lo laboral viene desde ese sustrato, desde esa raíz de la infancia, en donde jugamos de manera divertida, desde la imaginación, desde la fantasía, a ser, a cumplir roles dentro de un sistema. Entonces, es importante en el ejercicio laboral recordar esa pasión con la que se hace. Y hay quienes en el mundo laboral se sienten autómatas, es decir, hacen un trabajo mecánico. Y cuando uno tiene la conciencia de que eso es mecánico y que eso no lo determina uno y que uno es capaz también de hacerlo, ahí se siente libre. Entonces, es distinto vivir de manera mecánica sin saberlo, de manera esclava sin saberlo, a vivir sabiéndolo, porque la diferencia está en el darse cuenta. Y el darse cuenta entonces hace que ese ejercicio laboral sea un ejercicio también de libertad, sea un ejercicio también de demostrarse a sí mismo que uno es capaz de hacer cosas que tienen que ver con el mundo práctico, pero también es capaz de hacer cosas y de vivir cosas desde el mundo autónomo, desde la libertad, desde la elección. Y aquí es importante entender que esa elección laboral no se da exclusivamente de la empresa o de la organización hacia el sujeto que demanda un empleo, porque el sujeto que demanda un empleo va a la empresa buscando empleo, o sea que el sujeto también elige la empresa. Esa capacidad de elección nos muestra que nosotros podemos hacer un ejercicio de elegancia al elegir la empresa en la que estamos, porque la elegancia tiene que ver con saber elegir. Uno elige bien qué comer porque le hace bien. Uno es elegante cuando elige bien qué ponerse porque le hace bien. Uno es elegante cuando elige bien a quién amar porque le hace bien. Y uno es elegante
cuando elige bien dónde poner su potencial creativo, su potencia transformadora, su saber hacer en una empresa, porque le hace bien. Entonces, es importante reconocer que las empresas hoy demandan habilidades blandas, demandan esa forma diferenciadora de cómo yo hago o aplico ese saber hacer. Entonces, pueden existir muchas hojas de vida y van a escoger la hoja de vida porque todas pueden tener el mismo conocimiento técnico, el mismo fundamento básico del área del conocimiento que están buscando. Pueden tener los mismos años de experiencia. Sin embargo, se elige la persona que en su saber hacer le venga bien a la institución, a la organización, a la empresa. Entonces, en esa medida, uno puede ser quien es en el contexto laboral. Bueno, entonces, estas áreas de manifestación nos muestran cómo en ese reconocimiento de sí nosotros podemos explorar y también expresar y expandir nuestro potencial creativo. Nos vemos en la próxima sesión. Que estén muy bien.